Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro seminario de GBS Group. GBS Group es una firma integral de consultores especializados en temas de finanzas, contabilidad, impuestos y estrategias para empresarios, para emprendedores, para profesionales en los Estados Unidos. Tenemos sedes en el sur de la Florida y en Houston, atendiendo a clientes de cualquier parte del mundo. En el día de hoy, pues vamos a estar hablando del tema de retiros y tenemos a un invitado muy especial. Les participo que esta videoconferencia está siendo grabada para tenerla disponible mañana. Cualquier persona va a poder tener acceso a esta presentación y a los temas que se debatan aquí al final a través de nuestra página web gbsgroup.net y también nos pueden ubicar a través de Facebook y YouTube. En la parte de abajo de sus pantallas, en la área central, pueden encontrar un icono que dice Q&A. Les permitirá a ustedes escribir sus preguntas, las cuales serán respondidas en la medida de lo posible al final de la presentación y podremos tener un tiempo de discusiones para tratar de llegar a la mayoría de ustedes. Ya no tengo otras palabras sino presentar a nuestro invitado especial, César López, CEO de Proactive Financial Alliance, una empresa con sede en el sur de la Florida. César López es un experto, consultor financiero independiente. La empresa de la cual trabaja es su empresa. Y con él estaremos tratando unos temas muy interesantes que a veces pocos de nosotros realmente nos ocupamos de tomar en consideración. No siempre este tema es parte de nuestras prioridades y creemos que tenemos que darle un cambio a estas opciones. Sin más, los dejo en este momento con César López para que comience la presentación. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a participar aquí en tu programa mensual webinar. Mi nombre es César López, como lo dijo Jorge Fernández. Soy analista planificador financiero con 40 años de experiencia en el tema. El tema que vamos a tocar hoy, déjame ponerme aquí el día con esto, no se está avanzando. Ok. Para el tema que vamos a tocar hoy, quiero antes que nada darles una pequeña advertencia. La siguiente información podrá causar ansiedad, depresión, pérdida del sueño, estrés, aumento en la presión arterial, posiblemente pérdida del cabello, rabia generalizada y otros síntomas que indican angustia. Por favor, siéntese, relaje y disfrute de nuestra presentación. El tema de hoy es: tome el control de su retiro. Este es un tema muy importante que muchos de nosotros desde muy temprana edad, cuando empezamos a trabajar, lo tenemos en alguna parte de nuestra mente y creemos que lo estamos funcionando, pero lo dejamos ahí, lo dejamos como olvidado y no lo volvemos a tomar, sino más adelante, cuando muchas veces es un poco tarde. En primer lugar, quisiera recordarles que existen 3 situaciones que a todo ser humano le pueden ocurrir en la vida, importantes, trascendentales, que te cambian la vida, obviamente. La primera de ellas es morir muy joven. ¿Cuál es el problema con morir muy joven? Bueno, el problema es muy sencillo. La familia que deja atrás. ¿Qué es lo que uno más quiere? Su familia, sus hijos, sus seres queridos. Y si uno fallece joven y no ha previsto este inconveniente, pues puede dejar a la familia en problemas, serios problemas financieros. La segunda cosa que nos puede ocurrir en la vida es vivir demasiado tiempo, lo cual no es nada malo, es más bien positivo. El asunto está en llegar con salud y tener el dinero o los recursos suficientes para poder estar en esta etapa de nuestra vida con una vida tranquila y agradable. Y en tercer lugar, en el camino, enfermarnos. Pero cuando hablo de enfermarnos, hablo de una enfermedad que nos deje totalmente incapacitados, en cuyo caso
¿cómo vamos a hacer para proveer para nuestra familia si no podemos salir de nuestra cama? Pero bueno, hoy vinimos a hablar del retiro. ¿Qué hemos hecho para la planificación de nuestro retiro? En primer lugar, antes de entrar en el tema del retiro, quiero dejarles 4 preguntas para que ustedes con calma y con tiempo piensen en ellas y vean cuáles son las posibles respuestas, aunque hoy vamos a tocar el tema a profundidad. Las preguntas son, en primer lugar, ¿cree usted que los impuestos serán mayores en el futuro? En segundo lugar, ¿cree usted que la inflación será más alta en el futuro? ¿Cree usted que los beneficios se reducirán o se retardarán en el futuro? Y por último, una combinación de estas cosas pudiera causar una mayor volatilidad del mercado. Una cosa que siempre le digo a mis amigos y a mis clientes es una frase que yo utilizo mucho. Conoce tu número. Conoce tu número es muy importante. Sobre todo deberíamos conocer nuestro número en los siguientes términos: reservas para emergencia, retiro, educación de nuestros hijos, protección de nuestra familia, impuestos sucesorales o continuación de negocio. Estos son temas para otros seminarios, ¿no? Ahora, en cuanto al retiro, la pregunta que yo le hago a la mayoría de la gente es: yo sé que tú estás pensando en tu retiro, me consta, pero en algún momento te has sentado a hacer un cálculo serio, real, en función de tu retiro. Yo les he traído aquí una pequeña ilustración de cómo esto se puede hacer, ¿no? Y este es un cálculo donde vamos a asumir a una persona que tiene hoy 45 años y que está pensando en retirarse a los 65, o sea, dentro de 20 años. Tiene 20 años para el retiro. Y que tiene una expectativa de vida de 85 años. O sea, después que se retire va a necesitar 20 años de income para poder vivir tranquilo. En ese mismo ejemplo, asumiendo que esta persona hoy gana $60,000, él necesita $60,000 para vivir en dólares de hoy. Dentro de 20 años, asumiendo una inflación bajita del 3%, esos $60,000 se convierten en $108,367. Quiere decir que él va a necesitar a partir de los 65 años más de $100,000 anuales todos los años, por los próximos 20 años. Para que esto sea posible, él tendría que acumular, al llegar a los 65 años, tendría que tener acumulado $1,444,700, porque solo teniendo este $1,444,000, él puede asegurar que por los próximos 20 años él va a recibir esos cientos y tantos mil de dólares. Para que esto sea posible, esta persona tendría que empezar, esta persona tendría que empezar a ahorrar desde este momento $2,334 al mes. Esto es lo que se conoce o se conocía antiguamente con el tema de asset allocation, alocación de activos. Yo le voy a enseñar ahora una pequeña tabla, por si acaso este ejercicio no se ha hecho nunca, con diferentes edades, ¿okay? Asumiendo 3% de inflación, asumiendo que antes del retiro y después del retiro los fondos van a rendir un 7% y asumiendo que vamos a usar este dinero por 20 años. Quiere decir que al final del año 20 morimos. Si no morimos, se acabó el dinero. Un ejemplo, una persona que tiene 50 años, fíjense ahí en la tabla, en la edad de hoy 50 años, que se va a retirar a los 65 y que necesita $60,000 de hoy. Para la edad de 65, esos 60,000 se convierten en $93,000. Quiere decir que esta persona tendría que empezar a ahorrar al 7% anual $3,459 mensuales, que son $41,500 anuales. Esto equivale a casi el 70% de su ingreso. Y para esto,
él tiene que llegar a un fondo total a la edad de 65 años de $1.246.218. Si espera un año nada más, o sea, si empezar a ahorrar ya, espera un añito más, va a tener que ahorrar, en vez de 41,000, $46,000 anuales. De modo que esta tabla nos indica la importancia y la urgencia que tiene el comenzar a planificar el retiro desde ya. Pero no se preocupen que hay soluciones para esto, aunque esto se ve bastante difícil. O sea, es bastante difícil que una persona pueda ahorrar el 70% de su salario a los 50 años de edad. Tenemos soluciones, ya las vamos a analizar. De nuevo, esto es lo que nosotros llamamos asset allocation. Ahora, ¿cuáles son las inquietudes que existen en relación al asset allocation? En primer lugar, cuando hablamos de asset allocation, tenemos que invertir el dinero en algún lugar que nos pueda generar ese 7% que estamos diciendo allí. Por lo general, las inversiones se hacen en el mercado de valores. El mercado de valores tiene el riesgo del mercado, la subida y las bajadas del mercado. Ese es el primer riesgo o la primera inquietud que tenemos sobre el asset allocation. La segunda inquietud que tenemos es el riesgo secuencial. Y ya lo vamos a explicar. La secuencia de los rendimientos, después que empezamos el retiro, pueden tener un efecto importante en nuestro fondo. El tercero, el riesgo de longevidad. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Cuánto vamos a durar? Podemos proyectar que vamos a vivir 20 años, pero ¿qué pasa si duramos 30 o 40 años más? Y la última inquietud sobre el asset allocation es la regla del 4%, que ya la vamos a explicar. En cuanto a la volatilidad del mercado, imagínense ustedes que usted tiene en un fondo, para su fondo de retiro, $500,000, $600,000, la cantidad que sea. Y cuando usted regresa a su casa en la tarde, después de una ardua faena de trabajo, se entera que el mercado cayó 30 o 40%. La pregunta que cabe es, ¿tiene usted una estrategia de salida de emergencia en caso de una corrección del mercado? En esta tabla, lo que tratamos de explicar es, para recuperar una pérdida de un porcentaje dado, ¿cuál debe ser la ganancia el año siguiente? Por ejemplo, si nosotros perdemos 30% de nuestro valor en un año, para ponernos break-even, para llegar al mismo lugar donde estábamos anteriormente, tendríamos que ganar el año siguiente un 43%. Pero la pregunta entonces sería, ¿cuál es el costo de esperar esa recuperación? Los expertos de la bolsa tienen el dicho de no te preocupes, espera que eso se recupera. Sí, se recupera, pero ¿en cuánto tiempo y a qué costo? Hablemos un poco del riesgo secuencial. ¿Qué es el riesgo secuencial? Una vez que nos retiramos y los fondos siguen invertidos en el mercado, el orden de los rendimientos puede afectar mi fondo de retiro. Lo vamos a ver en una gráfica. Por ejemplo, vamos a hacer un par de escenarios para verlo más fácil. En el escenario número 1, hablemos de un mercado que está en ascenso. El primer año rinde 27% positivo, el segundo 9%, el tercero 7% y el cuarto pierde un 15%. Y esos mismos retornos se repiten todos los años. Asumamos un balance inicial de $1 millón y que esta persona que ya está retirando fondos para su retiro está retirando el 5% anual, que son $50,000. Y coloquemos una inflación anual del 3.6%. En el escenario 2, las variables son idénticas. La única variante es la secuencia de los retornos. Fíjense que en la parte de abajo la secuencia es al revés. Menos 15, más 7, más 9, más 27. Fíjense lo que ocurre. En el mercado en ascenso, los fondos duran hasta los 37 años, una vez que la persona entró en retiro. Pero cuando aplicamos estos mismos retornos en un orden diferente, los fondos van a durar hasta que esta persona cumpla 24 años. Estamos hablando de una diferencia de 13 años. O sea, el orden de los retornos, en este caso que estamos analizando, logra que nuestros fondos, cuando es un mercado en descenso, se acaben en 13 años
antes que los fondos en un mercado en ascenso. Nadie sabe lo que va a pasar en el mercado. No lo podemos predecir. Podemos ver lo que pasó en el pasado, pero no podemos decir que basado en lo que pasó en el pasado va a ser lo que va a ocurrir en el futuro. De modo que esto es un riesgo que se corre en el asset allocation. Hablemos de riesgo del mercado. ¿Qué es el riesgo del mercado? El riesgo del mercado es el riesgo que corremos cuando el mercado sube o baja, sobre todo cuando baja. Vamos a hacer un análisis para verificar. Por ejemplo, este es un ejemplo de una persona que arranca con $100,000 en su cuenta. El primer año hay un retorno positivo de 15%, el segundo año 15%, el tercer año hay un retorno negativo de 30% y el cuarto año hay un retorno positivo de 25%. Fíjense que en los primeros años él estaba de 100, sube a 115, luego a 132, pero el año negativo baja de 132 a 92. Ese es el riesgo que nos genera la volatilidad del mercado. Y ese es un riesgo que nos preocupa mucho cuando estamos sobre todo en el momento del retiro, porque imagínense si a los 70 años, a los 65, a los 68 años, perdemos 30% de nuestro valor, ¿cómo nos vamos a sentir? Ahora, existe una estrategia moderna que se llama indexada, que permite generar un rendimiento que sea un espejo de lo que crece un índice, y por eso se llama indexada, pero con un techo y con un piso. Es como que si yo le dijera, te vamos a dar un porcentaje de participación de lo que rinda el índice hasta un nivel, pero te vamos a garantizar que nunca vas a perder dinero. En este caso que estamos analizando son los $100,000 con un techo de 10% y un piso de 0% aplicando los mismos rendimientos. Fíjense, en el primer año hay un rendimiento de 15%, pero el máximo es 10%, por lo tanto el dinero crece solamente un 10%. El segundo año ocurre lo mismo. Ahora, fíjense lo que ocurre el tercer año, cuando hay el negativo de 30%. El balance se queda en el mismo lugar. La persona no ganó, pero no perdió. Esto es lo que llamamos nosotros, los analistas financieros, el poder del cero. El cero tiene un gran poder en esta ecuación. Ahora vamos a comparar la diferencia entre uno y el otro. En el primer escenario, en la inversión en el mercado de valores, al final de los 4 años, el balance es $115,000. En el segundo escenario, aún poniéndole un límite a la ganancia, el balance final es $133,000. Esto nos da un retorno en el primer escenario de 3.9%, mientras que en el segundo escenario, solamente por el poder del cero, ese retorno aumenta a un 8.3%. De modo que esta es una estrategia que tiene que ser tomada en cuenta por todas las personas que están pensando o que quieren programar su plan de retiro. Vamos a hablar ahora de otro riesgo, que es el riesgo de la longevidad. ¿Qué pasa con la longevidad? Bueno, muy sencillo. Básicamente, la expectativa de vida del ser humano ha ido aumentando año a año, cada vez más, debido a, número uno, los avances tecnológicos y médicos. Número dos, el tratamiento de las células madre. Número 3, la conciencia que tienen los seres humanos sobre alimentación y actividad física. Y número 4, la importancia que le ha dado el ser humano de reducir el estrés. Quiero decirles que la edad promedio del hombre aumentó a 85 años y la edad promedio de la mujer aumentó a 87, 88 años. Luego tenemos la regla del 4% y seguimos hablando de las preocupaciones del asset allocation. Esta es una regla que fue inventada en el año 90 por un analista financiero y él decía que teniendo un capital invertido en un portafolio en donde el 60% estaba invertido en acciones de alta capitalización y 40% en bonos intermedios de los Estados Unidos, usted podía
sacar el 4% de ese dinero todos los años, incluyendo la inflación, y ese fondo duraba 30 años. Pero ¿qué ocurre? La continuidad de los años negativos después del retiro han comprometido esta regla y se han hecho estudios, análisis, simulaciones de todo tipo, y prácticamente hoy en día la regla está siendo descartada. Hablando de otros temas relacionados e importantes con el tema del retiro y de las primeras preguntas que hicimos al principio, tenemos el tema de los impuestos, el gran desconocido. ¿Cree usted que los impuestos van a ser más altos en el futuro? Yo les quiero enseñar una gráfica que probablemente muy poca gente haya tenido la oportunidad de observar. Es una gráfica que demuestra la historia de la tasa marginal de los impuestos en los Estados Unidos. Ustedes pueden observar allí, por ejemplo, que alrededor de los años 40, el impuesto de los Estados Unidos llegó a estar por niveles superiores del 90%. Nosotros estamos ahora entre un 28 y un 40. Imagínense solamente, no digamos que suba un 90%, pero que suba un 50%, que está cerquita. Esto puede afectar y va a afectar notablemente nuestro retiro en el futuro. Otro tema interesante en relación al por qué es muy probable que los impuestos suban. Esto es una ilustración que ustedes pueden observar en la página web usdebtclock.org, que es una página que está en vivo narrando, diciendo los niveles actuales de la deuda. Ustedes pueden ver ahí que en este momento, y esto es al día de ayer, la deuda nacional de los Estados Unidos está por el orden de los 18 trillones de dólares y sigue aumentando. Fíjense abajo donde dice US Gross Domestic Product. Ese es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Debemos casi lo mismo que producimos todos los años internamente. O sea que la probabilidad de que los impuestos sigan aumentando es bastante alta. Otro tema importante es el tema del seguro social, y razón por la cual también es muy probable que los impuestos aumenten. Yo no sé si ustedes han recibido sus estados de cuenta del Social Security, pero en la primera página, en el lado derecho, hay un párrafo que lo voy a poner aquí un poco más grande, que dice, para el año 2015 estaremos pagando más en beneficio de lo que recibimos en impuestos. Sin cambio, para el año 2037, el Trust Fund del Social Security solamente podrá pagar 78 centavos por cada dólar de beneficios programados. Esto quiere decir que el número que nosotros estamos viendo en ese reporte, que ellos dicen que nos van a dar mensualmente o anualmente, va a estar reducido en un 25%, por lo menos en un 25%. Esto es preocupante. ¿Cómo puedo evitar esta mina financiera en el futuro? ¿Cuál es mi estrategia para evitar tener que pagar impuestos elevados en el futuro? Preguntas. ¿Qué pasa si los impuestos aumentan? ¿Cómo va a afectar esto el ingreso de mi IRA? ¿Cómo va a afectar esto el ingreso de mi 401k o 401k? ¿Cómo va a afectar esto el ingreso en mis inversiones? ¿Cómo va a afectar esto mi ingreso en el seguro social? ¿Cuál es mi estrategia para evitar pagar impuestos más altos? Y esto sin considerar además que en el caso de los IRAs y de los 401k existe una cosa que se llama distribución mínima requerida, que hay que tomarla a los 70 años y medio. Esto es más profundo, después lo podemos conversar, pero es un tema importante a tomar en cuenta. Hay que entender que en los Estados Unidos hay tres tipos de inversiones cuando hablamos del punto de vista de impuestos. Las que pagan impuestos, las que pagan impuestos diferidos y las que son libres de impuestos. En esas categorías tenemos, en la primera tenemos a los ingresos de las inversiones, en la segunda tenemos el IRA, el 401k y las anualidades. Y en el lado de tax free, o sea que no pagan impuestos cuando retiramos el dinero,
está el Roth IRA y el seguro de vida con acumulación. Otro tema importante que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista del retiro son los impuestos al ingreso del seguro social. Originalmente, cuando se creó el seguro social, el income era tax free, pero luego, mucho más adelante, se le agregó un impuesto, y el impuesto básicamente dice, un ejemplo, una persona que es soltera o es cabeza de familia y que tiene un ingreso combinado de $34,000. Ingreso combinado es la suma de el adjusted gross income más los intereses que no pagaron impuestos, más la mitad del beneficio del seguro social. Si la suma de estas tres cosas es más de $34,000, esta persona tiene que pagar sobre el beneficio del seguro social, sobre el 85% de su beneficio, tiene que pagar impuestos ordinarios. Esto puede reducir notablemente el income del seguro social, y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Esta misma persona que tiene un ingreso de $24,000 de Social Security, vamos a usar nada más 12,000 porque es la mitad, y 22,000 de una pensión. Esta persona está en el renglón de $34,000. Por cada dólar adicional que él tome de su IRA o 401k, tiene que pagar, 85 centavos de su Social Security serán taxados, serán gravables. Quiere decir que ese dólar se va a convertir en $1.85 de dinero gravable. Si el impuesto es 28%, esta persona va a pagar 51 centavos en impuestos sobre $1. Su tasa efectiva es 51%. Esto es importantísimo a la hora de considerar el tema del retiro. Seguimos. Son estas verdaderas opciones inteligentes, el 401k, el 403b, el IRA, el CEP. ¿Qué es lo que pasa con estos programas? Estos programas te permiten que lo que tú inviertes hoy lo puedas deducir del impuesto hoy, pero en el futuro vas a tener que pagar impuestos sobre todo. Entonces, estás teniendo una pequeña deducción hoy para tener un gran problema de impuestos mañana. ¿Estaré creando una bomba de tiempo cada quincena? Esto es un análisis que es importante hacerlo. Si ya tenemos dinero en el 401k, si ya tenemos dinero en el IRA, hay opciones para resolver esta situación. ¿Es el tío Sam un buen socio? Yo creo que no. El problema es que él tiene todo el control. Digamos, si tenemos un 401k o un IRA, lo que tenemos que entender es que nuestro socio es el tío Sam. Y que nuestros socios, si nada más quisiera aumentar su participación en esa sociedad, lo único que tiene que hacer es aumentar la tasa de impuestos. De esa manera, él está obteniendo una opción mayor. Las preguntas típicas en este momento son: ¿el 100% de su IRA y su 401k y otras cuentas de retiro pagarán impuestos ordinarios al ingreso? Ahora, la pregunta es: si los impuestos suben un 5%, nada más que un 5%, usted perderá 5% más de su ingreso disponible en el retiro. Ahora, ¿qué sacrificio tendrá usted que hacer para pagar esos impuestos más altos en el futuro? Ahorita puede ser que sea fácil, pero imagínese cuando usted tenga 75, 80 años. La siguiente pregunta es: las inversiones tradicionales basadas en el mercado, ¿cómo serán grabadas? ¿Como ingreso ordinario? ¿Como dividendo o como ingreso por ganancias de capital? Estas son todas preguntas que tenemos que formularnos. Otro de los temas importantes a considerar en el momento de hablar del retiro o del futuro es la inflación. La inflación es un impuesto, de acuerdo al amigo Ben Bernanke, que fue el chairman de la Reserva Federal. Es un impuesto invisible. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo ha sido la inflación, por lo menos desde el año 1970 hasta la fecha. Un ejemplo: una entrada al cine en el año 1970 costaba $1.55. Hoy en día vale
alrededor de casi $11. Estamos hablando de un 578% de incremento. Eso es un porcentaje bastante elevado. Leche, $1.15, hoy $3.98, un porcentaje de 246 horas. ¿Qué significa esto en nuestra vida? ¿Cuál es el impacto que puede tener la inflación en nuestra vida? Con una inflación anual del 4%, los bienes y servicios que hoy cuestan $40,000, dentro de 5 años costarán $48,666. Esto representa un 22% de la pérdida en nuestro poder adquisitivo. De nuevo, ¿cree usted que la inflación va a ser más alta en el futuro? Absolutamente. Para eso es importante entonces entender los fundamentos financieros. Por ejemplo, en primer lugar, la regla del 72. Dividir el número 72 entre la tasa de interés, el resultado es el número de años en que su dinero se duplica. Por ejemplo, si usted está invirtiendo un dinero al 7%, usted divide 72 por 7, eso quiere decir que en 10 años su dinero se duplica. La otra es la regla del 115, que hace lo mismo, pero calcula el número de años en que su dinero se triplica. Otra forma de verlo, si hay una inflación de 4%, mi ingreso se tiene que duplicar en 18 años para yo poder seguir adquiriendo los mismos bienes o los mismos servicios que estoy adquiriendo en este momento. En el caso de la regla del 115, si hay un 4% de inflación, mi ingreso se tendría que triplicar en 29 años. La pregunta es, ¿tiene usted un plan para triplicar su ingreso durante sus años de retiro? Hablemos ahora del retiro. Yo veo el retiro, nosotros vemos el retiro como un taburete en este momento que tiene 3 patas. La primera pata, la del medio, son los planes de pensión. A menos que usted no trabaje para una gran corporación hoy en día americana, ya los planes de pensión prácticamente no existen. Estamos hablando de los planes de pensión que daban los grandes empleadores. Ya esos están prácticamente desapareciendo. En segundo lugar, tenemos el Social Security, pero como podemos ver, el Social Security cada vez se va reduciendo más y más. Solamente nos queda nuestros ahorros, lo que ahorremos en el 4, lo que tengamos ahorrado en el 401k, en el IRA o nuestras inversiones personales. De todas maneras, háganme un favor, háganse un favor. Entren a la página mysocialsecurity.gov para obtener un reporte de beneficios estimados y la historia de salarios y aportes al Seguro Social. Para eso, ustedes entran en la página, tienen que abrir una cuenta con su número de Seguro Social, usuario y clave, y ahí pueden emitir el reporte. Una vez que ustedes tengan ese reporte, si ustedes lo desean, pueden consultarnos para nosotros explicarles el funcionamiento del mismo y para enseñar varias estrategias que existen para optimizar el ingreso del Seguro Social. Ahora vamos a hablar de la teoría moderna del retiro. Hoy en día, en vez de hablar de asset allocation, nosotros hablamos de income allocation. Básicamente es buscar diferentes vehículos que generen un income seguro de por vida, por lo menos hasta los 120 años, que no tengan riesgo de mercado, que no tengan el problema del riesgo secuencial, que la longevidad no sea un problema porque van a durar hasta que nosotros estemos vivos, que supere la inflación, que tenga un bajo costo y que sea de impuesto diferido o libre de impuestos. Un poco la historia de lo que ha sido el retiro en los Estados Unidos. En los años 1900, antes de 1929, las personas ahorraban para su propio retiro. Ahorraban en acciones en el mercado de valores, en cuentas bancarias, en bancos y en seguro de vida con capitalización o cash value. ¿Qué ocurre? Para el año 1929, después del crash y la Gran Depresión, los valores de las acciones se fueron al piso, se perdieron.
Muchas cuentas bancarias también se perdieron porque muchos bancos cerraron. Lo único que quedó intacto fueron las compañías de seguro de vida que pagaron todos los beneficios durante y después de la Gran Depresión. Para los años 80, entre 1929 y 80, se creó el Seguro Social, que como ya vimos, está prácticamente en bancarrota o va a estar en bancarrota muy pronto. Los planes de pensión que otorgaban los empleadores que tienden a desaparecer y de nuevo la única variable que está constante es el Cash Value Life Insurance. Después de la Gran Depresión de 1929, prácticamente ningún ahorro para el retiro estaba invertido en el mercado de acciones. Durante todas estas décadas, el vehículo bandera para el retiro era un programa que se llamaba y se llama, todavía existe, Seguro de Vida Entera, que tenía un componente de seguro y un componente de ahorro libre de impuestos. Pero ¿qué ocurre? Que en los años 80 empezaron a aparecer el 401k y otras opciones como los fondos mutuales, y el porcentaje de familias adquiriendo estos programas empezó a disminuir. ¿Por qué ocurrió esto? En el año 1978 se inventa el 401k como una especie de protección para los bonos a los grandes ejecutivos de las grandes corporaciones, que le daban unos bonos muy grandes y tenían que pagar un impuesto muy grande. A través del 401k se logró que estos ejecutivos difirieran los impuestos. Pero ¿qué ocurre? En el año 81, el IRS decide que el 401k se puede usar para empleados regulares. Los empleadores se dan cuenta que es mucho más económico darles el dinero a los empleados y ellos manejen sus cuentas de retiro que darles un plan de pensión. Las grandes empresas de la bolsa se dan cuenta del gran capital que está entrando en los 401k y ellos empiezan a mercadear que ese dinero pase a los fondos mutuales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es muy fácil. Hay dos problemas principales. Primero, el promedio de los 401k, el dinero se acaba entre el año 7 y el año 8 después de haber comenzado el retiro. Ese es el primer problema. Pero hay un problema mayor, que es la exposición al riesgo del mercado. La mayoría de la gente que tiene dinero en un 401k lo tiene invertido en fondos mutuales y no tiene ni idea de cómo funciona esto, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera. De modo que yo los invito a que si ustedes tienen un 401k, busquen un estado de cuenta, revisen dónde está invertido ese dinero. Si necesitan consultoría, con mucho gusto se la podemos dar. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Mira, la primera solución es la siguiente. Muchos retirados están volviendo a la industria de seguros, seguro de vida, convirtiendo sus 401k y sus IRAs en un programa que se llama annuities, que entre otras cosas, hay unos que no tienen riesgo, tienen un rendimiento paralelo a lo que rinde el mercado, pero además tienen la capacidad de generar income o ingreso de por vida. Ahora bien, existe otra alternativa para suplementar el ingreso para el retiro, y es un programa que se llama Index Universal Life. ¿Qué es Index Universal Life? Bueno, en primer lugar, es un seguro de vida. Protege a su familia de la pérdida del ingreso durante los años de trabajo y permite dejar un beneficio a sus herederos que es libre de impuestos sobre la renta. Pero además es un plan de seguro de vida con acumulación, lo que llamamos nosotros en el argot financiero cash value. O sea, que mientras usted está protegiendo a su familia, usted está creando un capital que puede ofrecer el potencial de crear ingresos libres de impuestos y que pueden durar hasta que usted cumpla 120 años. Obviamente, esto tiene que ser estructurado y programado correctamente dentro de las secciones del código del IRS 7702 y 72E. Pero es que además tiene la garantía de que usted nunca puede perder dinero
debido a fluctuaciones del mercado de valores. ¿Cómo funciona? Bueno, hay que hacer un diseño en el cual lo que hacemos normalmente es que la palabra es max fund, ponemos el máximo de dinero que se le puede poner al programa, de modo que la mayor parte del dinero vaya para el ahorro y lo mínimo posible vaya para el seguro de vida. Ese ahorro va a crecer eficientemente gracias a la estrategia indexada, en la cual vamos a obtener un rendimiento que va a ser un espejo de lo que rinda el mercado, con un techo y con un piso. Ese piso por lo general es cero, lo que nos da contractualmente la garantía de que nunca podemos perder dinero. Luego, cuando usted se retira, cuando usted se va a retirar, el dinero que usted va a recibir va a ser en forma de préstamo. Quiere decir que su dinero sigue creciendo al rendimiento del mercado. Paralelamente, usted está recibiendo préstamos casi siempre a una tasa de interés menor de lo que rinde su programa. Y este ingreso, porque el programa está protegido de acuerdo a la sección 7702 y 77E, este ingreso va a ser sin pagar impuestos, libre de impuestos. ¿Qué más ofrece este programa? Nos ofrece flexibilidad en cuanto al diseño del programa, va a ser ajustado a sus necesidades. Usted decide el monto a invertir. Si usted quiere invertir más, puede invertir más. Si quiere invertir menos, puede invertir menos. Es modificable en el camino porque, como todas las cosas financieras, es posible que hayan cambios y esos cambios pueden generar una modificación del programa si hay modificaciones en su economía. Es totalmente flexible. En segundo lugar, ofrece protección para sus seres queridos en caso de pérdida del ingreso, pero también le ofrece los ahorros para el retiro que pueden durar toda la vida. O sea, usted tiene dos beneficios: protección a la familia y ahorro para su futuro. Pero es importante entender que, de acuerdo a un estudio realizado por el Life Insurance and Marketing Research Association, 7 de cada 10 hogares con hijos tendrán problemas financieros durante muchos meses si el proveedor primario fallece. ¿Por qué? Porque no tienen seguro de vida. Más del 40% de los americanos dicen no tener seguro de vida debido a necesidades financieras inmediatas, tales como ahorrar para el retiro. Y lo que muchos americanos no saben es que este programa es el mejor programa para ahorrar para el retiro. Ahora, ¿cómo es posible que este programa tenga la seguridad de cero riesgo de mercado? Bueno, este programa fue creado por mentes muy inteligentes. Son unos genios, en mi opinión. Básicamente, el dinero que usted invierte entra en una cuenta que lo llamamos aquí cash account. Ese dinero en el cash account se invierte en bonos, una inversión muy segura. Con el rendimiento de esos bonos se compran opciones. ¿Qué ocurre? Si el mercado del S&P 500, que es el índice que estamos usando en este ejemplo, aumenta, las opciones van a pagar un dinero y ese dinero que pagan las opciones es lo que va a entrar en su cuenta como rendimiento. Si las opciones, si el índice baja, el mercado del índice baja, las opciones expiran sin valor y su cuenta se queda exactamente donde estaba. Gracias a este invento es que podemos decir que hay un piso de 0%. Ahora fíjense lo que ha ocurrido en el pasado, las mayores pérdidas del índice Dow Jones entre 1900 y el presente. Por ejemplo, entre el 29 y el 32, la caída fue de 89%. Tardó 22 años en recuperarse. Entre el 2007 y el 2013, hace nada, el mercado cayó 49%. Tardó 6 años en recuperarse. Esto quiere decir un promedio de 47% cada 11 años. Con el programa Index Universal Life, no hay más preocupaciones por las caídas del mercado. Con este programa usted tendrá también ventajas fiscales. Ejemplo, un plan típico de impuestos diferidos. Usted difiere impuestos ahora. El dinero que usted invierte hoy lo difiere. El dinero creciendo no paga impuestos, pero cuando usted va a retirar el dinero,
va a pagar muchísimo impuesto. En este programa, usted paga los impuestos ahora. Es como la diferencia entre la semilla y la cosecha, que es mejor pagar impuestos en la semilla o en la cosecha. Yo diría que es mejor pagar impuestos en la semilla porque la semilla es más pequeña. ¿Cómo puede ser este programa libre de impuestos? Muy sencillo. Este programa tiene ventajas impositivas si está estructurado y capitalizado de acuerdo a las secciones 7702 y 72E del IRS. Esto ustedes los pueden buscar en el código de renta, que por cierto tiene más de 70,000 páginas. Esos dos códigos dicen lo siguiente. En primer lugar, el beneficio a los herederos es libre de impuestos sobre la renta. En segundo lugar, el potencial de ingreso libre de impuestos es hasta los 120 años de edad. Elimina la exposición a futuros incrementos de impuestos y no agrega impuestos a los beneficios del seguro social. Pero hay otras cosas adicionales que tiene este programa. A manera de resumen, podemos decir, en primer lugar, tienes el beneficio en caso de fallecimiento. En segundo lugar, la acumulación del capital. Tercer lugar, protección en caso de una caída en el mercado. No hay manera de perder dinero en este programa. En cuarto lugar, una cosa que en inglés se llama el Annual Reset Provision, que básicamente lo que usted ganó es suyo y se queda allí. Ese es el nuevo nivel donde vamos a arrancar la medición el siguiente año. En quinto lugar, el potencial de crecer solamente hacia arriba. En sexto lugar, impuestos diferidos. Séptimo lugar, libre de impuestos sobre la renta cuando usted saca el dinero. Octavo lugar, no hay una edad mínima para hacer este programa. Noveno, no hay una distribución mandatoria, de modo que usted no tiene problemas de impuestos. Acceso a cualquier edad, protegido por el Estado a demandas. El dinero, todo el dinero que esté dentro de ese programa no está sujeto a demanda, no puede ser demandado. Además, se le pueden agregar cositas adicionales como en caso de incapacidad. Usted puede seguir invirtiendo sin que usted ponga el dinero. Usted compra una especie de seguro de incapacidad que si usted queda incapacitado, usted sigue invirtiendo el dinero. No crea impuesto para el Social Security. Avoids probate. Probate es un proceso de corte. Cuando una persona fallece, todos sus bienes van a probate. La corte es la que decide quién le queda a quién. En el caso del seguro de vida no está este proceso. Básicamente eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Espero que haya sido este programa de su utilidad. Si tienen alguna necesidad de consulta o de conversar, pueden llamarme a mi teléfono 305-794-7774 o a través de las oficinas de GBS me pueden conseguir. Jorge, disponga usted de las cámaras. Muchas gracias, César. Bueno, si tenemos alguna pregunta pendiente, la pueden hacer ingresando sus preguntas vía el botón que dice Q&A abajo en la pantalla. Y bueno, a las que podamos las estaremos respondiendo en el aire. Y si no nos da chance de llegar a las preguntas, podemos responderlas vía email o llamadas telefónicas durante la semana. Esperamos a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre lo conversado. Ajá. Pregunta Keila si le vamos a poder pasar la presentación. Que la presentación va a estar grabada y la van a poder ver en la página web de GBS y les enviaremos el link a todos cuando esté disponible. Pregunta Carlos, ¿las personas con menor de edad pagan menos que aquellos de mayor de edad? César, estás en mute, no sé si... Efectivamente, las personas con menor edad
el requisito mínimo es menor que las personas con mayor edad, pero de nuevo, es cuestión de estructurarlo de la mejor forma. Yo tengo casos, por ejemplo, de niños 5 años, 4 años, que con una inversión muy pequeña al año podemos cubrir los estudios, podemos cubrir el retiro, etcétera, pero es cuestión de estructurarlo. Pero la respuesta es sí. Pregunta Yurma si podemos repetir la conferencia en horas de la noche. Como mencioné, va a estar grabada el video. Yo creo que con eso se lo puedes enseñar a quien quieras a la hora que deseen. César trabaja para la compañía de Proactive Financial Alliance. Pregunta Alejandro. Y ellos tienen bastantes años ya trabajando en el área. Pregunta el señor Carlos Manuel, si la persona tiene algún tipo de precondición médica o enfermedad, ¿puede acceder a este tipo de sistema? Si tengo algún tipo de enfermedad, puedo acceder a este sistema. Sí, estos programas hoy en día tienen además una cláusula que se llama beneficios acelerados en vida. Básicamente lo que esto permite es accesar la suma asegurada en caso de 4 circunstancias, que son la enfermedad terminal, una enfermedad crónica, una enfermedad crítica o un accidente crítico. La respuesta es sí, y con más detalle te puedo contestar a nivel personal para darte ejemplos exactos de esta respuesta. Pregunta Zulena, si las tasas de intereses promedios de la inversión, mencionas que el piso es 0, el promedio al año debe ser, ¿cuál es un? En cuanto al tema de las tasas de interés, recordemos que la compañía paga una tasa de interés que es un reflejo del rendimiento del mercado con un piso y con un techo. Hay muchísimas opciones. Dependiendo de la opción, el techo será más alto o más bajo, pero por ejemplo, existe una opción en donde el porcentaje de participación del crecimiento del mercado es un 100%, con un techo máximo de 12 y con un piso de 0. Si nosotros analizamos el rendimiento histórico del índice Standard & Poor's en los últimos 65 años, el promedio del índice está por alrededor del 9%, y si aplicamos esta misma máximo y mínimo de 0 y 12, anda por alrededor del 8%. Pero obviamente sin riesgo. Mientras cuando uno está invertido en el S&P, puedes lograr ese 9% promedio en el largo plazo, pero está sujeto a la volatilidad del mercado. En el caso de la estrategia indexada, te va a rendir poco más, un poquito menos, pero sin riesgo. Pregunta el señor Carlos, ¿yo puedo usar este sistema como un sistema de ahorro que después también pueden usar para la educación de mis hijos? Efectivamente, puedes utilizar este sistema como un programa de ahorro para la educación de tus hijos. Aunque existen en el mercado diferentes programas, escuela prepagada, o hay uno que se llama 529B, que son específicamente diseñados para los estudios, pero tienen el inconveniente de los impuestos, el inconveniente de que solamente lo puedes utilizar para estudios. En este caso, este programa, el ahorro se puede utilizar para lo que la persona desee. Ejemplo, quiero comprarme una casa y necesito el pago inicial, puedo tomarlo prestado de mi fondo. Quiero pagar los estudios de mis hijos universitarios, puedo tomarlo de mi fondo. Los fondos son propiedad del dueño del contrato y puede hacer con ellos lo que quiera.
Y tenemos una última pregunta. Este, el promedio del 8% en bajo riesgo, ¿cuál es el nombre de este programa que estábamos conversando? El promedio anda por alrededor del 8%. El nombre del programa es Index Universal Life. La estrategia se conoce con el nombre de estrategia indexada. Básicamente eso, ¿no? Muchas compañías tienen un piso de 0, hay otras que tienen un piso de 1, hay otras que tienen un piso de 2, o sea, un mínimo. Cuando hablo de piso, ese es el mínimo. Y cuando hablo del techo, ese es el máximo. Por ejemplo, si en un año el índice rinde, digamos, 20%, y esta persona está en la opción entre 0 y 12, 100% de 20 es 20, pero el techo es 12, ese año le pagamos 12. Ahora, si el año siguiente el rendimiento del índice fuese, digamos, menos 20%, fuera negativo, entonces 100% de menos 20 es menos 20, pero el piso es 0. Ese año esa persona ni ganó ni perdió, se queda donde estaba, que es lo que hace este programa poderoso, por el poder del 0. El promedio anda alrededor del 8 y pico por ciento en los últimos 65 años, que es la historia del índice S&P. Hay compañías que tienen otros índices, utilizan el índice, por ejemplo, el Dow Jones, hay otro. Se puede usar con cualquier tipo de índice. Preguntan, ¿hay un máximo de edad en cual puedes aplicar a estos programas? Digamos que la persona ya tiene más de 60 años. Héctor, todo depende. Mira, en primer lugar, ese dinero que está en un 401k es un dinero que está en lo que llaman un plan de retiro calificado. Si ese dinero tú lo tomas antes de los 59 años y medio, tienes que pagar impuestos y además tienes que pagar una penalidad del 10%. O sea que si tu tasa de impuesto anda cerca del 30%, estamos hablando que esos $600,000 se reducen en 40%. Entonces no sé si eso sea una buena opción. También hay que ver en qué está invertido ese dinero, en qué tipo de inversión. Una posible buena opción, si cuando yo puedo dinero en un plan calificado, a menos que no sea una cosa que es de emergencia, necesito el dinero para poder vivir, yo les recomiendo a las personas que lo pasen a otro plan calificado, como por ejemplo un annuity indexado dentro de un IRA. Cuando tú haces este cambio, eliminas el riesgo del mercado, ¿ok? Y estás garantizando un income de por vida. Esa es la de sí. Ahora, Carlos Manuel, si hay un mínimo de edad para aplicar estos programas, no hay, o sea, el mínimo de edad es nacido y el máximo de edad está alrededor de los 85 años. Obviamente, las compañías van a analizar cómo está el estado de salud de la persona, pero 63 años no tiene ningún problema. Bueno, estamos llegando ya a la 1:30, que era la hora de terminar el webinar. Si no hay ninguna preguntas adicionales, lo cerramos aquí. Y bueno, siempre estamos disponibles por teléfono, por email, para preguntas adicionales, y se las podemos hacer llegar a César para que coordinen alguna cita telefónica o cita en persona, para discutir cosas personales y individuales, customizadas. Como mencioné, el webinar ha sido grabado y lo vamos a publicar en las próximas 24 48 horas en nuestra página web y en YouTube, y distribuiremos el link vía email y nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn y Twitter. Y bueno, muchas gracias por asistir, y los esperamos. El próximo webinar lo tenemos pautado para el 23 de septiembre
em, y enviaremos información sobre eso en el futuro. Bueno, muchas gracias, saludos.